vamos a empezar ya de lleno. Entonces, bienvenidos de manera oficial al inicio de esta serie. ¿Qué está pasando en Israel y Gaza según la profecía? Soy el ministro Enoch Martín, transmitiendo desde Guatemala, Centroamérica, la capital de esta región. Así que estamos para apoyarles en el asunto profundo de las profecías. Nuestra primera sección de análisis en esta ocasión va a ser las reacciones. Así que apunten ahí, por favor. La primera sección son reacción de líderes mundiales sobre la situación de Gaza e Israel. Apunten ahí, por favor. Esta es nuestra primera sección. Vamos a ver cuál es la reacción de la bestia de dos cuernos. Apunte, por favor, la primera referencia bíblica, Apocalipsis, capítulo 13, el versículo 11 al versículo 18. Ahí la Biblia nos describe a la bestia de dos cuernos. Esta bestia de dos cuernos representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Muy sencillo, porque cuernos, según Daniel capítulo 7, representa los reyes, el poder civil. Y puesto que una bestia también, de acuerdo a Daniel 7, representa a un reino, es decir, a un país, a un estado, significa entonces que la bestia de Apocalipsis 13, del 11 al 18, debe ser un país. Pero las características de este país es que tienen dos cuernos y es algo de poder civil. Y si son dos cuernos, significa que este país tiene dos poderes civiles, dos partidos políticos, y sabemos que Estados Unidos tiene el partido político demócrata y el partido político republicano. Así de sencillo, ya descubrimos que la bestia de dos cuernos de Apocalipsis 13, del 11 al 18, representa a Estados Unidos de Norteamérica. Si usted puede ir a investigar en el espíritu de profecía, le voy a citar el libro El conflicto de los siglos, el capítulo Estados Unidos en la profecía. Ahí va a descubrir lo que yo ya le mencioné. Dejado eso como base, voy a mencionar la reacción de la bestia de dos cuernos. Aquí vamos a utilizar un lenguaje. Bestia de dos cuernos representa a Estados Unidos de Norteamérica. Si usted quiere escribirlo en los comentarios, bienvenido sea. Pero voy a ir a mostrarle a usted, y si es posible, vamos a colocar en su pantalla la reacción de los líderes de la bestia de dos cuernos, es decir, de Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ver qué reacción tuvieron ellos de lo que está ocurriendo en Gaza versus Israel. Para los que no se han enterado, que dudo que no se hayan enterado, porque ya las noticias han informado por redes sociales, por canales de televisión, por radio, por todos los medios, e inclusive por periódico, la hoja impresa, se ha estado informando que hay un conflicto que inició el 10 de mayo del 2021. A la fecha, más de 5 días de conflicto entre Gaza e Israel. Gaza empezó a enviar misiles a Israel, el Estado judío. Ahora, ¿cuáles fueron las reacciones en estos 5 días de los distintos líderes mundiales? Voy a empezar con el líder de la bestia de dos cuernos. Los que quieren leer junto conmigo esta reacción de la Casa Blanca, entonces escriban ahí en los comentarios: bestia de dos cuernos, bestia de dos cuernos, y eso voy a entender que ustedes quieren leer junto conmigo la reacción en el simbolismo de este país, la bestia de dos cuernos. Vamos a ver qué comentaron ellos en relación a lo que está ocurriendo en este mes de mayo del 2021. Esto es evento actual. Ahí tenemos, esta es una página en internet que usted puede entrar cuando usted desea y corroborar esta información. Esto es de la prensa de la Casa Blanca. Dice aquí, miren, aquí está el símbolo, el logo de la Casa Blanca, y vamos a ver si ustedes lo pueden leer junto conmigo. Vamos a tratar que lo logre. Ok, entonces aquí tenemos el texto. Y noten qué dice:
sala de prensa, lectura de la llamada del presidente Joseph R. Biden Jr. con el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel. ¿Qué significa esto? Que hubo una comunicación en estos días entre el líder de Estados Unidos y el líder de Israel, en este caso, Benjamín Netanyahu. Vamos a ver qué conversaron. Aquí se nos dejó la evidencia. Vamos a leer entonces, mientras usted sigue compartiendo y reaccionando. Dice ahí, el presidente Biden habló hoy con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, condenó los ataques con cohetes de Hamas y otros grupos terroristas, incluso contra Jerusalén y Tel Aviv. Si notan, de eso hablaron. Luego dice, transmitió su apoyo inquebrantable a la seguridad de Israel y al derecho legítimo de Israel a defenderse a sí mismo y a su pueblo, al tiempo que protege los civiles. También transmitió el aliento de Estados Unidos de un camino hacia el restablecimiento de una calma sostenible. Compartió su convicción de que Jerusalén, vamos a cambiar ahora, aquí tenemos la otra parte. Esta es la reacción de la Casa Blanca. Dice, compartió su convicción de que Jerusalén, una ciudad de tanta importancia para las personas de fe de todo el mundo, debe ser un lugar de paz. Actualizó al primer ministro sobre el compromiso diplomático de Estados Unidos con países de la región, incluidos Egipto, Jordania y Qatar, así como con funcionarios palestinos. Los dos líderes acordaron mantener una estrecha consulta entre sus equipos. ¿Sí notan? Que ha incluido el compromiso constante de sus respectivos ministros de Relaciones Exteriores, ministros de Defensa, jefes de defensa y asesores de seguridad nacional, y mantenerse en contacto con personal en los próximos días. Esto es el comunicado oficial de la prensa de la Casa Blanca. Lo que nos muestra es que hubo una comunicación, una llamada telefónica entre Biden y Benjamín Netanyahu, el líder de Israel. Ahora, si notan, Israel recibió la aprobación, recibió el apoyo de Estados Unidos para este conflicto. Dice que Israel tiene derecho a defenderse de los misiles que les están mandando. Tiene la soberanía de defenderse. Eso declaró la prensa de Estados Unidos, la prensa de la Casa Blanca, la prensa de la bestia de dos cuernos. Entonces Biden ya dio su declaración a través de esta prensa. Pero Benjamín Netanyahu, aprovechando esto, ustedes deben de saber que ya lleva más de 5 días a la fecha de la grabación, e inclusive en unos días futuros que esperamos, según lo que se está informando, según los expertos, esto va a continuar por lo menos los próximos días o las próximas horas. Esto no va a parar ya. ¿Y cómo lo sé? Porque Egipto, voy a hacer un acercamiento ahí a la cuenta regresiva, 3, 2, 1 y 0. Aquí estamos. Egipto quiso intervenir en este conflicto o problema entre Gaza e Israel, como siempre lo ha hecho en otras ocasiones. Sin embargo, Egipto pidió una tregua, un descanso entre este conflicto. Pero Israel no quiso, lo rechazó. Gaza no quiso, lo rechazó. Por eso está ahora el asunto más crítico. ¿Y saben por qué? Número 1, Benjamín Netanyahu, líder de Israel, tiene la aprobación de la bestia de dos cuernos, tiene su apoyo, tiene el apoyo de la potencia del mundo. Por eso es lo que ustedes están viendo, este conflicto. Muy bien, esta fue la reacción de la Casa Blanca. Ahora, vamos a ver la reacción de otros líderes que tienen que conectarse, según la profecía, con Jerusalén, la capital de Israel. Ahora vamos a mostrarles a ustedes, puesto que Biden, a través de el comunicado de prensa, mostró su apoyo hacia Israel, hay líderes políticos que están en contra de lo que comunicó Biden. Y entre ellos, es de su propio partido, hay oposición.
entre los demócratas en relación al apoyo de Israel. Usted debe de saberlo. Vamos a colocar allí en su pantalla la reacción del Senado de los Estados Unidos, pero esto es una mujer, una señorita, diría yo, una joven, pues, que está en el Senado de los Estados Unidos, y vamos a ver cuál fue su reacción hacia el comunicado de la Casa Blanca. A la cuenta regresiva coloquen ahí Senado, solo escriban Senado en relación de la reacción de ellos. Una de sus representantes, voy a leer a la cuenta regresiva de 3, 2, 1 y 0. Ahí tenemos. Esto es en la cuenta de Twitter. Esta representante del Senado, y déjenme decirle, tiene raíces latinas, es por eso también que está en el ojo del huracán. Vamos a ver, ahí está el nombre, si lo logran ver, esto es en Twitter, Alexandria Ocasio-Cortez, bueno, del Senado de Estados Unidos. Ahí dio su reacción, pero está en inglés. Si ustedes entienden el inglés, excelente, felicitaciones. Pero yo tengo para el querido pueblo latino la traducción. Y aquí está la reacción en español. Vamos a ver qué dijo la del Senado de Estados Unidos a lo que hizo Biden. Al solo intervenir para nombrar las acciones de Hamas, este es el que gobierna Gaza, si no lo sabían, que son condenables, y negarse a reconocer los derechos de los palestinos, Biden refuerza la idea falsa de que los palestinos instigaron este ciclo de violencia. Oigan esto, no es un lenguaje neutral. Toma un lado, el lado de la ocupación. ¡Wow! Lo que está diciendo esta senadora de los Estados Unidos de Norteamérica en la política, está criticando básicamente la declaración de la prensa de la Casa Blanca. Está diciendo que la opinión que dieron, la declaración que dieron no es neutral, sino que tomó un bando, y es el bando de la ocupación, es decir, el bando de Israel, porque según la senadora, Israel está ocupando esos territorios. Según lo que leímos ahí, Israel es el culpable y no la víctima, sino que el agresor. Cuando usted puede ir a ver a la realidad, aquí nosotros no tomamos bando, nosotros no somos políticos, nosotros somos apolíticos. Si usted es apolítico, escriba ahí apolítico, es decir, no estamos ni con ningún bando, porque sencillamente estamos dando en lo que la Biblia, la profecía nos señala. Entonces, si usted está neutro, no está ni aquí ni de allá, es neutro, es apolítico, entonces escriba apolítico. Yo mismo soy apolítico. Pero debo de decir que la realidad es que Gaza fue el primero en que empezó a enviar misiles a Israel. Luego Israel se defiende y manda también misiles. Y hay muertos en los dos lados. Y como siempre ha ocurrido, hay más bajas en Gaza que en Israel. Al momento son más de 100 personas que han muerto en Gaza y un poco más de 7 personas en Israel, pero debo decirles que estas cifras no son a ciencia cierta precisas. De hecho, ciudadanos o habitantes de Israel que residen pues ahí en el territorio de Israel dicen que están vetados, o sea, están limitados a decir cuántas bajas hay. Así que yo puedo decir nada más que estas cifras sencillamente son cálculos de probabilidad, no son precisas, pero sí podemos decir que hay más bajas en Gaza que en Israel. Bien, si usted está aprendiendo ahí conmigo, escriba allí reacción de líderes mundiales. En eso estamos, reacción de líderes mundiales. Gracias por todas las decenas, centenas y miles de almas que nos están acompañando en esta transmisión en vivo. Estamos en la sección reacción de los líderes mundiales sobre la situación de Gaza e Israel allá en el Medio Oriente. Ya leímos la lectura de la Casa Blanca, la senadora de los Estados Unidos también. Ahora vamos a ver una reacción, a ver si tenemos ya disponible la información. Solamente les voy a hacer mención porque por el tiempo no puedo consumir mucho tiempo, pero voy a hacer mención también al secretario de los Estados Unidos. Ahora, si quieren que les coloque ahí este comentario del secretario,
vamos a colocarlo. Solo coloque secretario. Secretario, si quieren la reacción del secretario de todos los Estados Unidos. Si usted quiere esa reacción, se lo voy a colocar ahí para que tenga usted un cuadro completo de la situación en el Medio Oriente. Ok, gracias por todos los que están escribiendo ahí. Entonces, a la cuenta regresiva, petición del pueblo, vamos a colocarles en su pantalla ahí la reacción del secretario de los Estados Unidos. A la cuenta regresiva de 3, 2, 1 y 0. Ahí estamos. Vamos a leer juntos. Yo no quiero estar ahí. Yo no estoy solo. Gracias a Dios estoy con el Espíritu Santo, con los ángeles y con usted, querida gente nuestra. Hermanos, gracias por estar acompañando. Son decenas, centenas, miles en este momento en transmisión en vivo desde Facebook, en YouTube, en las distintas redes sociales, inclusive por WhatsApp, Telegram. Gracias por todos los que están compartiendo, reaccionen para que los demás se informen. Ahora vamos a dar lectura a la reacción del secretario de los Estados Unidos. Ahí dice, miren, secretario Anthony Blinken. Ahí está. Miren, ahí está la reacción, está en Twitter. Para los que quieren corroborar esta información, esto es real, yo no estoy inventando, ahí está la evidencia, lo estoy presentando. Pero como está en inglés, dice, ministro Enoch Martín, por favor, en español, porque estamos en Latinoamérica. Perfecto. Entonces, se los voy a colocar en español. Díganos desde qué país de Latinoamérica nos está viendo. Escriba ahí su país abajo. Mientras yo voy a leer la reacción del secretario de los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a leer. Ahí tenemos ya la traducción. Me di la tarea de tenérselo listo en español para servirle a usted. Ok, dice así el secretario. Hablé. Vamos a acercarle más. Dice, ministro, no alcanzo a ver. Bueno, ya ahí creo que sí lo va a ver bien. Dice, hablé con el presidente Abbas sobre la situación actual en Jerusalén, Cisjordania y Gaza. Expresé mis condolencias por la pérdida de vidas. Hice hincapié en la necesidad de poner fin a los ataques con cohetes y reducir las tensiones. ¿Cuándo lo dijo? Lo dijo a las 6:35 al 12 de mayo de 2021 en Twitter. Ahora, miren qué interesante. ¿Cómo estuvo el asunto? Analicen, craneen. El secretario de los Estados Unidos, ahí tenemos al secretario Blinken. Y miren cómo trabajaron. Biden, que es el presidente de Estados Unidos, se dirigió y llamó directamente a Benjamín Netanyahu, el líder de Israel. Pero el secretario que está abajo de Biden llama al líder de Gaza, al líder de Palestina, y le dice, miren, lamento que ustedes estén perdiendo gente ahí civil, pero les digo, miren, ya no estén atacando, no estén enviando misiles, bajen la confrontación, no manden misiles. Básicamente, le dio su condolencia, pero lo reprendió. Le dijo, no sigan mandando misiles, no sigan provocando. Entonces, si notan cómo va la situación en la reacción en relación a lo que está ocurriendo en Israel, el Medio Oriente, ahora sí entienden por qué es que Benjamín Netanyahu sigue la confrontación con Gaza, porque si Estados Unidos no lo hubiera apoyado, muy posible pues tuviera sus reservas Israel, pero como Estados Unidos lo está apoyando, está de su lado. Ojo, el comunicado de la Casa Blanca dice por sus compromisos diplomáticos, claro, porque Estados Unidos es responsable del nacimiento de Israel junto con Guatemala y otros países allá en el Medio Oriente. Y claro, el aliado número uno de la región del Medio Oriente es Israel, aliado de Estados Unidos. Claro que Biden, guste o no le guste, tiene que estar diplomáticamente del lado de Israel. Pero por el otro lado, ojo lo que les voy a decir. Por el otro lado, deben ustedes saber que Biden está jugando los dos lados de la moneda, porque a la OLP, si no saben qué es la OLP, escriban ahí, más adelante tengo una sección, la OLP en profecía, pero Biden está jugando de los dos lados, según nuestro análisis profundo. Ya habló con Israel, su apoyo, pero por el otro lado también hay comunicaciones con la OLP, que son un organismo de los árabes, y les está ofreciendo millones de dólares de apoyo. Entonces uno dice, bueno, ¿está apoyando a Israel o está apoyando a los árabes? Entonces el asunto
se ve que está la política de por medio. Usted tiene que abrir los ojos. No le va a hacer caso a lo que los políticos dicen, ni a mí, sino que hágale caso a lo que está escrito. Y más adelante tenemos secciones de pura profecía. Pero ahorita estamos en la reacción de los líderes mundiales de la situación en el Medio Oriente. Ok, ahora ya hablamos sobre estos personajes. Ahora vamos a ver si tenemos ya disponible la reacción de Putin, la reacción de Rusia. Ahí lo tenemos. Entonces, si notan, ahí tenemos, dice el titular, Putin, la escalada de violencia entre Israel y Palestina representa una amenaza para la seguridad de Rusia. ¡Wow! El presidente de Rusia, Vladimir Putin, analiza la situación en Jerusalén y la Franja de Gaza con el Consejo de Seguridad del país. O sea, está preocupado el presidente de Rusia. Ahí ven la imagen de él. Está preocupado porque está peligrando la seguridad de Rusia. Ahí dice Moscú, que es la capital de Rusia. Para los que no lo sabían y los que ya lo sabían, recuérdenlo. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió este viernes 14 de mayo la escalada actual entre Israel y Palestina representa una amenaza directa para la seguridad de Rusia. En una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, Putin sugirió discutir la situación en Jerusalén y la Franja de Gaza ante la agenda acordada. Aquí viene el comentario. Vamos a leer el comentario. Me gustaría pedirle a mis colegas que comenten sobre la situación actual en Oriente Medio. Me refiero a la escalada del conflicto palestino-israelí. Esto está sucediendo en las inmediaciones de nuestras fronteras. ¡Ojo! Escriban ahí fronteras en los comentarios. Afecta directamente nuestros intereses de seguridad, enfatizó el mandatario ruso. Ok. Vamos aquí a hacernos un lado para que usted vea lo que yo resalté. Ahí lo tenemos. Entonces, ya les leí la evidencia que Rusia tiene una reacción de alerta, de alarma, porque está cerca el conflicto de sus fronteras. ¿Sí? Al norte extremo está allí Rusia. Ahí tenemos a Rusia. Entonces están preocupados, han tenido reuniones de seguridad. Yo no sé usted qué reacción tiene, pero espero que su reacción sea de consagración, de buscar a Dios. Porque si los presidentes están reaccionando y usted le da igual, entonces estamos fritos. Pero yo sé que usted está despierto. A la cuenta de uno, si usted está despierto, escriba ahí. Si es hombre, despierto. Si es mujer, despierta. Va a escribir ahí abajo, por favor. Gracias. Vamos a la otra reacción. ¿De qué otro país? A ver, ¿qué otro país tenemos? Ahí podemos tenerlo nuevamente. De Turquía. Vamos, de Turquía, de Erdogan. ¿Saben ustedes qué pasó con Turquía? Pues Turquía se está aliando con Rusia. Si no lo sabía, sépalo de una vez. Turquía se está aliando con Rusia. Voy a decir unas palabras aquí que debería de reservármelo, pero voy a decir, oren por mí, por favor. La OTAN. Turquía es parte de la OTAN, y la OTAN es la organización del Atlántico Norte en asunto de guerra. Turquía era parte de la OTAN, y yo digo que todavía lo es, pero sin embargo está jugando del otro lado. Ya Turquía se ha aliado con Rusia y con China, y Rusia y China son aliados de los árabes. Entonces reaccione usted también. Dice, Turquía pide el fin de los despreciables ataques de Israel y que la ONU ponga fin a esta atrocidad. Entonces, lo que están notando ahí es que Turquía no está del lado de Israel. Turquía está del lado de los árabes. Ahí lo dice, miren, ahí está Europa Press Internacional, el 13 de mayo de 2021, es la evidencia. Aquí no hablamos cuentos, aquí le estoy dando realidad. Entonces, en síntesis, vamos a decir que Erdogan, el que ve usted ahí en su imagen, él no está a favor de Israel, sino que está en contra de Israel. Ahí dice, miren, lo que está ocurriendo. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha reclamado el fin inmediato de los despreciables ataques por parte de Israel contra la mezquita de Al-Aqsa y los musulmanes, así como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas intervenga para poner fin a esta atrocidad. Entonces ahí ya le di lectura a esta información de reacción del presidente de Turquía. Entonces, en resumen, ojo, Rusia no está a favor de
lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. China tampoco. Turquía, que es vecino también, tampoco está. Y lo peor es que Turquía no está a favor de Israel. Si ustedes revisan la historia reciente, Turquía ha tenido problemas con Israel. Sí, y ahora se aprovechan los bloques para apoyar a su bando. Así que usted y yo no somos de ningún bando, somos apolíticos, pero tenemos que ver lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Ok, ahí tenemos ya las reacciones de los presidentes, de líderes mundiales a nivel mundial. Ahora, ¿qué reacción tenemos sobre los líderes? A ver, de Benjamín Netanyahu, tenemos ahí la reacción, por favor, reenviar. Vamos a colocar ahí la palabra ahora. Medio Oriente, escriban la frase Medio Oriente, porque vamos a ver la reacción de los que están viviendo esto. Vamos, vamos. Medio Oriente. De Benjamín, vamos a ver. Nuevamente. Ahí lo tenemos, vamos a colocar en su pantalla. ¿Están listos? Vamos a ver cómo está el pueblo, querido. Vamos. Reaccionemos a este video para llegar a más personas, compartan. Bienvenidos a los que se están sumando, las decenas, centenas y miles de almas en este momento en la transmisión en vivo de su servidor. En este caso estamos analizando las reacciones de los líderes mundiales sobre la situación de Israel y Gaza en el Medio Oriente. Ahora vamos a ver la reacción de Benjamín Netanyahu a la cuenta regresiva de 3, 2, 1 y 0. Ahí tenemos. Vamos a ver qué dice Netanyahu. Esto es un medio comunicativo de Europa. Vamos a que usted vea la evidencia. Yo quiero que vea la evidencia. No estamos inventando. Muy reconocido medio comunicativo en Europa, el DW, Actualidad Política. Vamos a ver qué dice sobre la reacción de Benjamín Netanyahu. Ahí dice, Netanyahu amenaza con endurecer ataques contra Franja de Gaza. ¡Wow! Estamos hablando del líder de Israel. Vean lo que está ocurriendo. Miren, ataques con misiles, ahí lo tienen. Benjamín Netanyahu seguirá represalias contra Franja de Gaza ante cohetes de allí en escalada militar que ya causó al menos 30 muertos, 28 de ellos palestinos y 2 israelíes. Y a la fecha de ahora, esto ya es del pasado, o sea, un poquito más atrás, pero al momento de ahora de la grabación son más de 100 muertos, pero esto es aproximado, no es exacto, ¿eh? ¿Por qué? Porque cada vez se está actualizando, la guerra sigue, bueno, en realidad no es guerra, que digamos, la discordia entre estos dos entes políticos sigue, por lo tanto está aumentando el número de bajas. Dice ahí, sí, han habido ataques y ahora mismo, el momento de la grabación, está habiendo ataques. O sea, si usted no está despierto, entonces no sé en qué mundo está, porque nosotros estamos en la Tierra y gira a nuestro alrededor la Luna, así que, y nosotros alrededor del Sol. Despierte, hermano y hermana. Estamos en problemas políticos que va a afectar al pueblo de Dios. La iglesia lo va a ver más adelante. Ok, entonces, según este comunicado, la reacción de Benjamín Netanyahu es que va a seguir la ofensiva. Ahí sigue diciendo, el 11 de mayo otro palestino murió y uno resultó herido en la corte, en el norte de Cisjordania, etcétera. No podemos centrarnos mucho aquí, pero usted vean toda la información, todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo allá en el Medio Oriente. Ahí está toda la información, en su tiempo libre lo va a leer. Pero en resumen, Benjamín Netanyahu está con ganas de defender a Israel y de proteger a sus civiles, a su pueblo, y de seguir atacando a la Franja de Gaza, siempre y cuando lo ataquen a ellos. Bien, esa es la reacción a nivel de líderes políticos. Ahora, noten, ¿cuál fue la reacción del líder de Palestina o el líder de la Franja de Gaza, para ser específicos? Con esto les voy a decir todo, no voy a dar, ojo, esto ya es un asunto peligroso, pero solamente voy a hacer una mención. La reacción del líder de la Franja de Gaza, que el partido político, yo le voy a llamar partido político para hacerlo más suave, pero varios países le llaman a este
a este partido político, lo tienen en la lista negra del terrorismo. Y ahí lo dejo, que el Señor nos guarde y nos proteja en asuntos de términos, ¿sí? Porque ahora hay mucha censura, pero oren por mí para seguir dialogando la situación real. Ahora, noten esto. El líder de la Franja de Gaza aconsejó, vamos a ponerles pantalla ahí completa para que usted pueda tenernos ahí la visualización en pantalla completa. A la cuenta regresiva de 3, 2, 1 y 0. Estamos con ustedes. El líder de la Franja de Gaza motivó, animó a su gente. Ojo a esto. La población de la Franja de Gaza es árabe. Yo creo que eso no es noticia, pero se lo recuerdo. Pero en Israel, en el territorio del Estado de Israel, hay judíos. La población mayoritaria es judía, pero hay una minoría de palestinos dentro de Israel como ciudadanos de Israel, israelíes, ¿sí? Por ser parte de la nación, pero son árabes de raza. Ahora, noten esto, que el líder de Gaza, líder de Hamas, dijo vía comunicación a los árabes que están en Israel, les dijo que se compraran cuchillos que valían solamente 7 o 8 shekeles. Un shekel es la moneda que se está utilizando en Israel, que viene siendo más o menos, ¿cuánto sería? Como unos, en moneda guatemalteca, unos 35 quetzales, pero para que lo entendamos mucho mejor, estamos hablando de entre $7. O sea, les estaba aconsejando que se compraran cuchillos y que, no voy a utilizar palabras elevadas, que fueran y atacaran a judíos de persona a persona. O sea, está duro la situación, pues, está duro. En resumen, la reacción, tanto desde la Casa Blanca, de Rusia, de Turquía, de la Franja de Gaza y del propio Israel, es bélica, es decir, es destructiva. Eso es lo que se está viendo, eso es lo que les puedo dar, porque ahí está la realidad. No puedo darles otra realidad, aunque quisiera, pero sí es la realidad. Así que, hermanos y hermanas, si ustedes han comprendido la situación de las reacciones de los líderes mundiales, escriban ahí reacción, escriban ahí reacción si lo han entendido. Ahora voy a darles un toque en asunto profético, y en cada sección se los voy a ir resaltando. El territorio donde está este conflicto bélico y donde los ojos del mundo político y de cualquier otro rango está puesto en ese territorio. Ahora esto es noticia, esto es evento actual. ¿Por qué? Porque Dios está permitiendo que el mundo se entere, incluyendo la iglesia adventista, que se entere. Y les digo que ahí hay adventistas del séptimo día. En Jerusalén hay iglesias adventistas del séptimo día. Tuve el privilegio de estar allí en Israel y de estar predicando en iglesias adventistas del séptimo día en el Estado de Israel. Tengo experiencia de lo que les estoy diciendo. Entonces deben de saber que ese territorio es súper especial, súper especial. Ustedes cuando puedan vayan a leer Hechos capítulo 1 y ahí van a encontrar que Jesús les dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que estuvieran ahí hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué les dijo que estuvieran allí? Porque ese territorio es importante, porque ese territorio es especial. Vayan y lean Ezequiel capítulo 38 en su tiempo libre. Léanse todos los versículos. Ezequiel capítulo 38 y van a encontrar allí que el ombligo, el centro de la tierra es Israel. Es el territorio de Israel. Es el epicentro. Es algo importante. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: quédense aquí hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8, versículo 9. Pero específicamente Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? ¿En dónde? Desde Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Pero hoy quiero llamar su atención que dijo Jesús: y me seréis testigos desde Jerusalén, y luego dice Judea, luego dice Samaria, y luego dice hasta lo último de la tierra. Hasta lo último. ¿Y saben por qué? Deben de saber
que ahí es el epicentro de la tierra, es el ombligo de la tierra, es el centro de todo. Entonces, para Dios es importante ese territorio, para el diablo también, para el papa también, y para políticos también. Ahora, nosotros tenemos que saber que hay una profecía que señala que ese territorio va a ser ocupado nuevamente no por los gentiles, sino por el pueblo de Dios. Cuando pueda, lean su Biblia. De hecho, yo sí lo voy a leer esto porque es clave. Vamos a ir a ver uno de tantos profetas que pronosticaron que el territorio de Israel es especial y va a ser ocupado nuevamente por el pueblo de Dios. No lo digo yo, lo dice Dios. No me crea a mí, créale a la Biblia. Vamos a abrir la Biblia, por favor, para ir cerrando esta primera sección, porque tenemos muchas secciones. Pero siempre quiero dar cápsulas de verdad presente en cada sección. Vamos a ir a Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30, el versículo 3. Todos, por favor, aquí tengo yo mi Biblia. Jeremías, el capítulo 30, el versículo 3 declara así. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Jeremías 30, verso 3. Porque vienen días, dice el Señor, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, dice el Señor. Los devolveré a la tierra que di a sus padres y la poseerán. ¡Wow! ¿Qué está diciendo este texto? Está diciendo la profecía, y en este versículo se menciona 2 veces dice el Señor, para que usted crea que Dios lo está diciendo y no Enoc Martín, para que usted crea que Dios lo está diciendo y no la Casa Blanca, para que usted crea que Dios lo está diciendo y no otro personaje famoso, sino sencillamente Dios lo está diciendo, que vienen días en que Él va a hacer volver, Dios va a hacer volver a los cautivos de su pueblo, Judá e Israel. Judá, 2 tribus. Israel, 10 tribus, Judá, 2, Israel, 10, 2 más 10, 12 tribus, 12 tribus. Ahora, ¿quiénes son las 12 tribus? Ojo, Santiago 1:1 dice, saludos a todas las tribus que están esparcidas. En el tiempo de Santiago, ¿dónde estaban las 12 tribus? Esparcidas. ¿Y hoy dónde están las 12 tribus? Esparcidas. El Israel moderno, las 12 tribus hoy, el moderno es la iglesia adventista del séptimo día. Apunten por favor esta cita que les voy a obsequiar, les voy a regalar, y está en Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, página 131, aquí lo tengo, lo voy a leer. Los adventistas del séptimo día, el Israel de hoy. ¡Wow! Entonces, ¿qué está diciendo Jeremías 30, verso 3? He aquí yo reuniré a los cautivos de mi pueblo Judá e Israel, y los llevaré a la tierra que di a sus padres. Dice el Señor, dice el Señor. Y hoy vemos que Santiago saluda a las tribus, dice, saludas a las tribus que están esparcidas. Entonces Israel, el pueblo de Dios, ¿dónde está ahora? Esparcido. ¿Y quién es el Israel de hoy? Dice Elena G. de White, profetisa de la iglesia adventista, que el Israel de hoy es la iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, ¿a quiénes Dios va a reunir en la tierra de sus padres? ¿A quiénes Dios va a reunir en la tierra del Medio Oriente, en Palestina, en el territorio de la tierra prometida? ¿A quiénes? A los fieles de la iglesia adventista del séptimo día. Ministro, y para ser específicos, ¿quiénes son ellos, estos adventistas fieles? Bueno, déjenme decirle que actualmente somos millones, más de 20 millones de adventistas esparcidos a nivel mundial, pero la profecía señala que no todos los millones van a llegar allá, ni Dios no los va a trasladar a todos, sino que Apocalipsis 7:4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, ¿sí notan por qué todo este conflicto? Porque Dios tiene un plan poderoso para los fieles, para los 144,000 adventistas que van a ser sellados porque están gimiendo y clamando contra las abominaciones en la iglesia. Entonces, y solo entonces, se cumplirán las profecías. Ahora dirán, ministro, ¿y cómo usted sabe que los 144,000 son adventistas? Bueno, lea Apocalipsis 7:4, dice, de todos los hijos de Israel. Pero este Israel hace referencia al Israel moderno, la iglesia adventista del séptimo día. 144,000. Ahora, ministro, ¿y usted cómo sabe que ellos van a ser reunidos
ahí en el territorio donde está este conflicto entre Gaza e Israel. ¿Cómo usted sabe que ahí van a ser reunidos? Bueno, ya di una primera cita, que hay muchas, pero ya di solo una por el tiempo. Jeremías 30, verso 3. Dice que Dios va a reunir a las tribus, al pueblo, y los va a llevar a la tierra de sus padres. Dios se compromete. Y luego, la evidencia contundente está en Apocalipsis 14, el versículo 1. Y miré y vi al Cordero, que es Cristo, sobre el monte Sión, y con él 144,000. Solo existe un monte Sión en esta tierra. Solamente existe uno, y está en el Medio Oriente, donde está el conflicto. En síntesis diremos que la reacción de los líderes políticos y sus ojos están puestos en ese territorio porque la tierra es importante para ellos, para Dios, para el diablo, para el Papa y para mí, para nosotros, para los fieles, porque los que estudiamos profundo sabemos en qué va a llegar, en qué va a terminar. Ahora, ministro, ¿y por qué van a estar reunidos ahí? ¿Por qué Dios los va a reunir ahí? Porque Él mismo se compromete a reunirlos ahí. Porque, ojo, así como le ordenó a sus discípulos del pasado que no se fueran de Jerusalén y que de ahí van a ser testigos en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra, se va a volver a repetir. Ojo, ¿por qué? Y usted tiene que saberlo, pero muy bien. Porque Apocalipsis 7:4 menciona a los 144,000 sellados. Pero Apocalipsis 7:9, otros versos adelante, Apocalipsis 7:9 dice, y después de que vio a los 144,000, Apocalipsis 7:9, y después vi a una gran multitud. ¿De dónde? De toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si notan entonces que hay dos grupos en el tiempo final. Primero, el número 1, 144,000. El segundo, la gran multitud de todas las naciones. El primero, de la iglesia adventista sobreviviente del juicio de los vivos, registrado en Ezequiel 9. Si usted no sabe nada de ese capítulo, qué pena, qué tristeza. Vaya a leer y entérese. Entonces, los 144,000 van a sobrevivir del juicio de los vivos en la iglesia. Ellos quedan, Dios los traslada, están allá con una razón, porque allá va a ser el epicentro para que vayan por la gran multitud de Apocalipsis 7:9. Ese es la agenda, es el plan divino, el plan de Dios. Así lo enseñan las profecías. Muy bien, hermano y hermana, si usted me ha comprendido esta primera sección, escriba ahí en los comentarios, por favor, escriba ahí la clave. Y la clave nuestra en esta sección es reacción. Reacción, porque ya vimos las reacciones de los políticos, las reacciones bíblicas, inclusive de las profecías. Así que escriba la palabra clave nada más, reacción. Ok, cerramos aquí la primera sección.